Estudio bíblico, la identificación, unidos a Cristo. Para morir al pecado y vivir en la semejanza de su resurrección, parte 2. Exploremos un versículo clave en el capítulo 6 de Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Romanos 6 versículo 6. Saber esto, naturalmente significa llegar a saber o llegar a conocer, creerlo, porque ya está hecho por Cristo y no tenemos que crucificar nuestra carne porque Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros una sola vez. Debemos descansar en la realidad del hecho de nuestra crucifixión, ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Tampoco tenemos que resucitar cada día pues no es una filosofía humana, es una verdad posicional hecha por Cristo quien ya nos resucitó y nos llevó con él a los lugares celestiales. Aunado a esto es ridículo pensar que con nuestras fuerzas podríamos autocrucificar al yo y luego resucitarnos a nosotros mismos. Es algo exclusivo de Jesucristo pues él es Dios todopoderoso, él ya lo hizo, solo hay que creerlo continuamente para experimentar la libertad del poder del pecado y ser instrumentos que desplieguen la gloria de Dios. Hay que familiarizarse con el hecho. El viejo, nuestro viejo yo, nuestra vieja humanidad, tal como éramos en y desde Adán. La identidad espiritualmente condenada, separada de Dios que recibimos por ser descendientes de Adán. Entonces, este es uno de los resultados que recibimos de haber sido colocados en su muerte, es decir, que trajo a la crucifixión muerte de nuestra antigua identidad espiritual. Quienes éramos en Adán ha sido crucificado. Sería como morir como japonés y nacer de nuevo como mexicano. Su antigua etnia estaría muerta y desaparecida. Esto es exactamente lo que nuestra identificación con Cristo logró espiritualmente en la crucifixión. La crucifixión cortó la vieja piel de Adán, Cristo cortó el prepucio pecaminoso de Adán, nos circuncidó espiritualmente, es decir cortó el espíritu muerto de Adán cortándolo en la cruz de nuestras almas, que es nuestra vieja identidad y nos unió a Cristo en el poder de su resurrección, es decir, nuestras almas fueron cortadas de Adán y purificadas con su sangre, para unir nuestras almas con el sello del Espíritu Santo. Entonces ya fuimos cortados, arrancados de Adán en la crucifixión y puestos en Cristo Jesús Señor nuestro en los lugares celestiales en nuestra resurrección, coexistimos con Cristo en los lugares celestiales debido a la nueva identidad que Cristo nos concedió gratuitamente por su inmerecida gracia. La crucifixión y muerte de nuestra antigua identidad espiritualmente muerta y condenada, para luego recrearnos y resucitarnos con una nueva identidad espiritual justa, santa y completa. Nuestra crucifixión no se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que fuimos. Muchas veces esto no significa mucho para nosotros porque no entendemos cuán desesperadamente lo necesitábamos. Pablo continúa en el versículo 6 y nos dice cómo Dios ha diseñado este proceso de crucificar nuestra antigua identidad espiritual y recrearnos con una nueva identidad espiritual para que nos afecte a diario. Primero, él dice, que el cuerpo de pecado sea hecho impotente, o anulado. Literalmente, significa estar destituido de su dominio. Cristo destituyó al viejo hombre cuando rompió, cortó, quebró su autoridad en la cruz. Ahí es el fin del yo, nuestra carne o viejo hombre quedó destituido de su poder pecaminoso sobre nuestras almas porque la cadena de maldición que ataba nuestras almas unidas al pecado, Cristo ya la destruyó en la cruz. Ahora el pecado sigue en nuestros miembros mortales pero ya no es más nuestro amo, ya no somos sus esclavos, su dominio quedó quebrado en la cruz. En nuestra nueva posición identificados con Cristo en los lugares celestiales ya no tenemos ninguna relación con el pecado pero en nuestra condición terrenal en donde aguardamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el pecado sigue latente en este cuerpo mortal pero Cristo ya nos cortó de su dominio para que aunque siga vigente en nuestro cuerpo el pecado, nosotros por medio de la fe que Él nos dio, nos consideremos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro, es decir el pecado sigue en nuestros miembros pero nosotros estamos muertos al pecado, por lo tanto el yo ya no es el factor dominante en nosotros porque hemos recibido una nueva identidad espiritual y el factor dominante en nosotros debería ser el Espíritu de Cristo gobernándonos, pero como no lo creemos experimentamos lo contrario. Cuerpo de pecado se refiere a nuestros cuerpos aún no redimidos y cuando aún no éramos liberados del dominio del pecado.
Es el cuerpo humano terrenal caído con su pecado interior. A menudo nos referimos a ella como nuestra carne, viejo hombre, vieja naturaleza, el yo, nuestro antiguo ser pecaminoso o espíritu muerto heredado de Adán, nuestra vieja identidad. Dado que nuestro viejo hombre con su identidad pecaminosa fue crucificado con Cristo, todos los derechos y reclamos que el pecado tenía en nuestras vidas se han ido y el Espíritu Santo puede anular el cuerpo del pecado, la carne, liberándonos así de la esclavitud del pecado y reinando en nuestras vidas. El resultado de que el cuerpo de pecado se vuelva impotente es que ya no viviremos como esclavos del pecado. Judicialmente somos libres de lo que éramos en Adán, nuestras almas son libres de su antigua conexión con el cuerpo del pecado, mas no de su presencia en el cuerpo. Judicialmente ya somos una nueva creación en Cristo Jesús, estamos unidos a Cristo y su Espíritu confirma este hecho glorioso en nosotros. Es la conciencia de ser pecador lo que aleja a los santos de esa vida gloriosa que vivió Pablo. Pablo no muestra absolutamente ningún sentido de esclavitud ante Dios, sino que continúa en bendito triunfo. ¿Por qué? Sabía que había sido justificado de toda culpa por la sangre de Cristo y sabía que también estaba justificado, limpio, del pecado mismo. Y por lo tanto, aunque andaba en un cuerpo aún no redimido, era completamente celestial en su posición, vida y relaciones con Dios. Sabía que estaba tan justificado del pecado mismo como de los pecados. La presencia consciente del pecado en su carne. Solo le recordaba que estaba en Cristo. Ese pecado había sido condenado judicialmente, como relacionado con la carne en la cruz. Y que fue justificado en cuanto al pecado porque murió con Cristo y su anterior relación con el pecado había cesado por completo. Su presencia no le dio ningún pensamiento de condenación, sino que solo avivó su anhelo por el cuerpo de redención, cuerpo celestial. Justificado del pecado porque el que ha muerto está justificado del pecado. Ahora vayamos a Romanos 6 versículos 7 al 11. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículos 7 al 11. Así que hemos sido puestos en la presencia de Dios, no solo como declarados justos por lo que Cristo hizo al hacerse carne y absorber nuestras transgresiones en su cuerpo y ser resucitado para declararnos libres de culpa y condenación, presentándonos unidos en Él como hijos de Dios, santos, sin mancha acepto en el amado, somos declarados justos, sin culpa de lo que éramos en Adán porque fuimos co-crucificados con Cristo por lo que éramos, y en cuanto a nuestra carne, y aún lo somos. Pues Cristo mismo guarda nuestro depósito sin caída, para ese día cercano en donde su poderosa voz de mando, de arcángel y trompeta de Dios sonará en el cielo y los hijos de Dios seremos arrebatados para estar con Jesús para siempre con cuerpos glorificados semejantes al suyo. Veamos estos dos pasajes. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Judas 1 versículo 24. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. No deberíamos tener más abatimiento ni autocondenación cuando nos vemos a nosotros mismos, porque hemos sido declarados justos de ese antiguo estado de ser, así como de lo que hemos hecho. No solo nuestros pecados fueron quitados por la sangre de Cristo, sino que nuestra conexión con Adán terminó, el viejo hombre fue crucificado, nuestros nuevos espíritus están muertos a pecar, porque nuestras almas ya no le pertenecen al imperio de la muerte, ahora estamos en vida nueva unidos a Cristo Jesús. Nuestra historia anterior ha terminado completamente ante Dios. Nuestra vida anterior quedó sepultada y estamos en novedad de una vida resucitada en Cristo. Todo esto es tan cierto para nosotros aquí en la tierra ahora como lo será en el cielo. Nuestra comprensión de la verdad puede ser débil y miserable, pero los hechos son igualmente ciertos, aunque no lo creamos como debiéramos. ¿Por qué puede ser esto así? ¿Cómo sabemos que esto es cierto?
Porque aquí lo dice, oigamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículo 6 al 11. ¿Qué es verdad de Jesús? ¿Cuál es la relación de Jesús con el pecado? ¿Está todavía en la tumba? ¿Cuál es la opinión de Dios el Padre sobre él? Estas cosas son tan verdaderas para nosotros como lo son para él, porque estamos en él. Estamos identificados con él y por lo tanto nos hemos convertido en una nueva creación espiritual con una nueva identidad espiritual. Recordemos que Cristo tomó nuestro viejo hombre para cortarlo de nuestras almas en la cruz y tomó nuestras almas rociándolas con su sangre para darles una nueva identidad unida a él, a Cristo, y posicionalmente ser resucitados y ascendidos con él en los lugares celestiales. La fe en nuestra nueva identidad influye en nuestra conducta, de manera que en la medida que creemos que hemos sido crucificados con Cristo y resucitados, juntamente con él se manifestará más y más la vida de Jesús en y a través de nosotros, es decir, el Espíritu Santo reproducirá la vida de Jesús en nosotros, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la santificación es la suma de la mortificación del pecado, más la vivificación del Espíritu. Es decir, estamos muertos a pecar y a la condenación de ley porque hemos muerto con Cristo y en los muertos ya no aplica la ley ni puede volver a condenarles, estamos muertos al dominio del viejo hombre mediante el cuerpo de Cristo, pero fuimos también resucitados en Cristo para ser receptores de su vida santa, justa, llena de su verdadero amor y fe para glorificar y magnificar su nombre en la tierra y predicar su glorioso evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo reproducirá la santidad de Jesús en nosotros, no imitará, ni copiará, sino que producirá la justicia de Cristo en nosotros los creyentes en nuestro andar por fe. Note que Pablo comienza el versículo 11 con la palabra así también vosotros. Miremos, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6 versículo 11. Debido a que estas cosas son absolutamente ciertas de Jesús, así también vosotros, debemos considerar creer que nosotros también estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Estimarnos muertos al poder del pecado, gracias a que Cristo ya lo hizo todo en la cruz al crucificar nuestra vieja identidad. Esta es la identificación del creyente. Cualquier cosa que sea verdad de él, debemos creer que también es verdad de nosotros. Este es realmente el corazón de la lucha en el asunto de nuestro caminar, de tener nuestro fruto para la santificación. Es difícil calcular y seguir calculando que compartimos la muerte de Cristo al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo. Sin embargo, no hay forma de establecer nuestras almas a lo largo de ninguna otra línea, no por estrategias humanas, no por filosofías, ni huecas sutilezas, sino por la obra de Cristo completa y terminada en la cruz y en el poder de su resurrección. Regresar de la fe pura de que morimos con Cristo y ahora estamos vivos para Dios en él, es regresar a qué? A la lucha agotadora y desesperada. Pablo nos dice en Romanos, capítulo 7, que una vez pasó tratando de hacer que su carne obedeciera a Dios. O bien volver a gemir ante Dios, rogándole que nos dé una liberación personal. Y todo el tiempo Dios está diciendo, comillas, la palabra de la cruz es el poder de Dios, es la palabra de Dios en cuanto a lo que se hizo allí y lo que establecerá tu corazón. Dios dice que moriste con Cristo. Considéralo así. Si no crees, seguramente no serás establecido. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículo 8 al 11.
La tentación es siempre pasar por alto la enseñanza preliminar y fundamental que acabamos de ver al comienzo del capítulo 6 y pasar directamente a la parte de mandato y obediencia de no presentarse como un instrumento de justicia o noroeste permitir que el pecado reine en su vida carne mortal. Pero, cuando un versículo comienza con por lo tanto, usted sabe que lo que se dijo anteriormente es la premisa de todo lo que sigue. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2 versículos 19 al 21.